Bueno, continúo, jóvenes. No sé quiénes, no sé si estamos todos los de recién. Entonces, siguiendo con Torrijos, otro de los puntos que él señala y que en realidad Muñoz lo trabaja muchísimo es el lenguaje militar belicista, ¿sí? La utilización del lenguaje militar o de palabras que vienen del campo de lo bélico para describir o relatar acerca de un partido de fútbol. ¿Por qué decimos que esto contribuye a la violencia? Porque yo estoy trayendo toda una terminología de un campo que es violento, de un enfrentamiento armado, violento, etcétera, como la batalla, la guerra, el campo militar, bélico, lo traigo a un campo de juego que es el deporte. Traigo toda esa terminología y junto con las palabras traigo su significado, sus contenidos y su modo de interpretar ese evento. Entonces ahí es a donde yo, si nombro el partido, lo nombro como enfrentamiento a matar o morir, ¿sí? Que es un enfrentamiento al todo, no, al todo nada, no importa, es un enfrentamiento a matar o morir, o que los equipos están entrando al campo de batalla, le estoy dando un contenido violento a la descripción que yo hago de ese evento deportivo, ¿sí? Porque no hablo de un juego, hablo de un deporte, lo estoy nombrando como batalla, si estoy hablando del campo de batalla. Ahí es a donde yo estoy contribuyendo a una interpretación violenta de este evento, a entender que en vez de un juego se está librando una guerra ahí. Y acá hay un par de cosas que tenemos que tener en cuenta que a mí por lo menos me generan muchas preguntas, mucha inquietud. Por un lado, el origen del fútbol como deporte, y probablemente muchos otros deportes, tiene que ver con la representación de una batalla. Muchos han estudiado al fútbol como deporte como la batalla sin armas. ¿Por qué? Porque esta similitud que se hace, ¿no? Hay un campo de batalla donde se enfrentan dos ejércitos a ver quién gana. Eso puede figurar de alguna manera en la génesis o en el origen del fútbol como deporte y le estaría dando un contenido como bélico y violento, que es el que tenemos que desterrar y tenemos que hablar estrictamente de un deporte y de un juego. Entonces, ese origen que está en el imaginario, en la cabeza de todos nosotros, es lo que le puede dar como esta cosa apasionada y que termina siendo violenta, digamos, ¿no? Que hay que salir y matarlos a los adversarios. Bueno, tratemos de no contribuir a esa metáfora, ese significado que puede tener el fútbol y esa similitud que puede tener. La otra cosa, en función de este lenguaje belicista, es que hay palabras del campo de lo bélico que sí pertenecen al campo de lo futbolístico, del deporte, desde su mismo reglamento. Como yo les decía, creo que ya les mencioné, por ejemplo, la palabra estrategia, defensa, ataque, eh, había otras, ¿no? Táctica. Táctica. Esas son palabras que vienen del ejército, ¿sí? O de la batalla, pero que existen y se han incorporado al deporte como palabras propias del fútbol. Entonces yo no las puedo cambiar, o no vale la pena, porque le estamos dando ya otro significado, pero yo no digamos, la estrategia de juego que implementó el director técnico es eso, es una estrategia, ¿sí? No vale la pena, no es tan complicado, digamos, no es que no sea tan complicado, las tengo que usar, sí o sí, porque son esas y son desde el reglamento, y si hablo de defensores o de atacantes, bueno, que ahora no se habla tanto en esos términos, se han dejado de usar, pero más por moda que por otra cosa. Pero otros términos del campo de batalla que no tienen nada que ver con el fútbol, no tengo por qué traer, ¿sí? Esto de fusilar,
disparo mortal, matar o morir, y como esos hay millones y los autores citan muchísimos de esos términos. Por ejemplo, la palabra soldado también entra en ese rango. No, no le escuché, no, se me cortó justo el audio. ¿Qué palabra? Soldado. Y sí, eso es una... a ver, Pero a ¿hay mí, por ejemplo, soldados en el deporte? profe, cuando yo hago una analogía, digo, y estos 11 soldados que, por ejemplo, hablando de la selección, Sí. estos 11 soldados que están solos en Rusia, jugando el Mundial, por ejemplo, si hablo de 11 soldados, creo que el pueblo, más que violencia, genera una efervescencia. Sí. A ver, ¿por qué los llamas soldados? Es el tema. ¿Qué es un soldado? Cuando vos estás usando una metáfora, Francesco, porque eso es una metáfora. Es como decir, el río que canta. El río no canta, convengamos. Es una metáfora. Es decir, que suena. En realidad el río suena. Ahora, los jugadores de fútbol no son soldados. Yo lo uso como metáfora. Cuando yo uso una metáfora, estoy trayendo todas las características de ese otro término a este que reemplazo. Entonces yo traigo todo lo que es un soldado al jugador. Entonces estoy incorporando en el jugador todas las características del soldado. Y el soldado es un hombre armado que va a la batalla, a la guerra. Es un militar, no es un deportista. Entonces, ¿por qué yo voy a cargar a un deportista de estas características que son de un militar? Porque yo no puedo elegir qué características sí y qué no. Cuando yo traigo el término soldado, lo traigo completito, Francesco, en la metáfora. Y yo insisto, estos son estudios del lenguaje. No es un invento ni mío ni de estos autores. Yo no profundizo en eso porque no estamos estudiando letras modernas acá, pero yo sí las estudié. Pero pueden buscar los autores y estas cuestiones del uso del lenguaje. El profe Barzo le vive haciendo esa analogía así de mezclar el fútbol con la vida cotidiana, por ejemplo. Bueno, una cosa es la vida cotidiana, pero otra cosa es mezclarlo con la batalla. Si yo te... No, pero también le mete tintes políticos a eso. Es Bueno, como que también busca dar un mensaje político detrás de un relato o la intro de un partido, por ejemplo. el, a ver, hay dos cosas ahí. En la introducción de un partido, muchos relatores plantean un panorama, si se quiere, sociopolítico, cultural, antropológico, en el contexto en el que se juega este partido. Pueden hablar de política, de historia, en la intro, los he escuchado y los he escuchado muy buenos por algunos periodistas deportivos. Bueno, el Turco Hueve, que se murió hace poco, era o sea, un maestro en ese sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque con estas introducciones estamos poniendo al evento deportivo en un contexto sociocultural en el que se desarrolla. Porque el partido de fútbol no se juega solito mi alma en el desierto ni en otro planeta. Entonces ahí está bueno esto. La cuestión es cuando en esa introducción yo incorporo elementos violentos o cuando en el relato incorporo vocabularios El turco, violentos. güey, profe, cuando por ejemplo hace el gol de Di María Suiza en los octavos de final de Brasil 2014, habla de la Guardia Suiza, que tumbó la Guardia Suiza. Eso Sí, también, o sea, porque sería violento, digamos, o sea, hablar de la casi, Guardia Suiza, casi porque fíjate que la Guardia Suiza no es un ejército. ¿Sabes lo que es pero la están Guardia? armados. No, No, pero así no, también se no, conoce. perdón, antes que siga todavía, discúlpame. La Guardia Suiza no está armada, la Guardia Suiza son los caballeros, digamos, que cuidan en el Vaticano, pero fíjate que no es una guardia armada, no es una seguridad, es un protocolo. Pero igual, eso casi no lo sabe nadie. Yo no usaría la metáfora de que derrumbó a la Guardia Suiza, no la usaría, ¿sí? No la usaría, pero no sé, ¿en qué año fue eso?
2014. 2014. 2014. Sí, no, yo no la usaría. ¿Qué ibas a decir vos todavía? Te interrumpí yo o te corté. Hace el siglo pasado, tipo mediados de los 40, 50, Suiza desarrolla un sistema táctico conocido como el cerrojo suizo y los defensores de Suiza eran conocidos así también. ¿Como la Guardia No sé, Suiza o el Cerrojo Suizo? el sistema táctico se llama el cerrojo suizo y la defensa y el equipo en sí también era conocido como la Guardia Suiza. No sé si habrá tenido esa relación o esa analogía, el Puede relato. ser que se refería a eso, pero de todos modos, digamos, van a ver que ya desde el mismo equipo nombrarse ellos en una táctica de defensa, nombrarse como Guardia Suiza no estaba tan bueno. Y habría que ver si lo siguen usando y hasta dónde, o hasta cuándo lo van a usar. Y el ¿No? equipo de handball acá que se llama los Gladiadores también estaría mal. No, bueno, no sé. ¿Es el nombre Eso es o más, es el nombre o es el apodo? no, el nombre es Selección Argentina de handball, obviamente, pero es Sí. conocido popularmente así. Sí, la verdad es como ponerle los bonzos, los luchadores. Sí, no me gusta. Me gustan más los apodos con nombres de animales, por ejemplo. Los pumas, los jaguares y todo eso son como más, las leonas, más neutros en términos bélicos. La garra. La garra, bien. Volviendo al tema, me perdí. Estábamos en esto de las metáforas, digamos. Cuando yo utilizo este tipo de metáforas, estos términos, estoy trayendo todas las características de ese otro término y se lo adjudico a un término A, le adjudico todas las características del término B. Cuando yo en vez de estudiantes de periodismo los llamo los próceres, digamos, estoy siendo irónica, pero estoy hablando de personas con un gran desarrollo intelectual, que hacen historia, digamos, para mí los próceres son los que hacen historia, entonces estoy diciendo o son unos capos o irónicamente estoy diciendo no son tan capos como los próceres, pero traigo todas esas características, ¿sí? En estas metáforas que voy a utilizar. Algo más del campo de lo bélico es que una cosa es lo que yo digo como periodista deportivo, ¿sí? Y el contenido que yo le quiero dar a esa frase, y otra cosa es cómo esa frase que yo dije es tomada por la barra, por la hinchada, y el contenido que le va a dar. ¿A qué voy con esto? Que empieza a haber una superposición de pasiones que termina siendo una batalla, digamos, que termina en hechos violentos. Probablemente yo dije 5, que no me parecía tan violento, y la barra le mete 5 más, y el otro que venía con un fierro a la cancha le suma 5 más, y termina siendo un hecho de violencia o un acto violento alrededor de un evento deportivo. A lo que voy es que mi palabra puede no ser tan violenta o puede no tener intenciones violentas, pero terminar siendo el detonante de hechos de violencia. Porque rara vez tenemos un periodista deportivo metido en la cancha agarrándose a trompadas con nadie. El periodista deportivo teóricamente no está ahí, pero sí que ha como fogoneado esa violencia o ha tirado pequeñas mechas que han ido encendiendo esas cuestiones violentas. Ah, y lo que me estaba olvidando de decir era, en relación al profe Barzola, alguna que otra vez he discutido con él estas cuestiones, porque él tiene algunas expresiones que son muletillas, que están de moda, que qué sé yo, que las usa y que son violentas, incluso están citadas por los autores como, como expresiones violentas, ¿sí? Entonces, en eso tenemos una diferencia con el profe Barzola, que no está mal, no nos vamos a matar por eso ni nos dejamos de querer, pero a veces yo le... Pero, por ejemplo, ¿Cómo? ¿cuáles serían, por ejemplo? Ahora no me acuerdo, pero había una frase que él trae
que él trae del cuarteto, la que yo me acuerdo no es del cuarteto, la que yo me acuerdo, ¿viste esa frase, creo que es de Fito Páez, que dice, bebamos y emborrachemos la ciudad? ¿La conocen? Creo que es de Fito Sí. Páez, ¿no? Bueno, hay algo parecido en el cuarteto, que no es emborrachemos la ciudad, es como festejemos y le prendamos fuego a todo, en una canción, que el profe Barzola lo cita en sus relatos, onda, hay que salir y festejar y prenderle fuego a todo, no, no es exactamente esa la expresión, que yo en algún momento le llamé la atención, le digo, mira Matías, para mí esto, qué sé yo, y él me dijo, pero la usa todo el mundo. Está bien, es su criterio, digamos. Que la use todo el mundo no hace que deje de ser violenta una expresión, y yo elijo usarla o no. Profe, Sí. capaz que usted se quiere referir a la frase de el pueblo jamás será vencido y será escuchado, que es como una de las canciones de Callejero, no es de cuarteto. No me refiero a esa, no, porque tiene que ver con asumir una acción violenta, que no me acuerdo bien cuál es, ¿viste? Que es, pero bueno, incluso, alguna vez me pasó para esta materia, cuando estamos en el modo presencial, buscar algunos videos en YouTube, y si ustedes lo buscan videos, relatos violentos, periodistas deportivos con relatos violentos, etcétera, además de encontrar algunos que son unos insultos, el relator le dice todo el jugador, le dice todo el árbitro. Si eso hace el periodista, ¿qué esperamos que haga el de la hinchada? O sea, El partido de Gimnasia Estudiante, a la Averni. ¡Ay, sí! ¡Averni, Sí. ladrón! No, pero ese es uno de los ejemplos, pero después hay relatores que dicen, pero habría que matarlo a este tipo, ¿viste? Como esa foto que vos mostraste de Huracán, que vos trabajaste. Profe, Daniel Molo, el relator de Boca. Tercero el de River. Bueno, entonces, a lo que yo voy, si eso hace el periodista deportivo, que es un tipo que está formado, que tiene que informar, relatar, que tiene que ser un profesional, ¿qué esperamos que hagan los de la hinchada? Bueno, pero el público de Barcelona consume eso. Yo no creo que si él usa un vocabulario más formado o más tirando para otro nivel, lo van a consumir. Exacto, Tobías, pero ahí está la elección de ustedes, de cada uno, digamos, de Barzola, de ustedes, de cualquier otro periodista deportivo. ¿Qué tipo de periodismo quieren hacer? Por eso yo les decía, ustedes pueden elegir el estilo sensacionalista, ¿sí? Pero nunca van a dejar de tener a la profe Flores que le va a decir, vos estás contribuyendo a la violencia. Como se lo dije a Matías, ¿está? Igual ustedes eligen. Yo a lo que sí vamos, y en esto hay que ser conscientes, en la elección que yo hago de determinados estilos, no me puedo hacer el tonto respecto a qué estoy contribuyendo y qué no. A ver, si yo en mi descripción del fútbol toda la vida y a cada rato lo nombro como un deporte nacional y popular, no me digan que no estoy haciendo una opción político partidaria. Después no me vengan a decir que no, yo con los partidos políticos nada que ver, yo soy un relator deportivo objetivo. Hay un partido político que se llama Nacional y Popular, que se nombra a sí mismo como Nacional y Popular en el país. Entonces yo me puedo hacer el inocente cuando uso una determinada terminología que corresponde a otro campo y que me ubica a mí en una determinada postura, en una posición determinada. Yo elegí esto. Si yo voy a relatar fútbol y voy a hablar siempre de las chichis y las chicas jugadoras de fútbol, y nunca voy a decir las jugadoras de fútbol, y voy a decir las nenas que juegan al fútbol, no me digan que no estoy asumiendo una postura respecto a la inequidad de género, porque si ellas son las nenas, las chichis y las bombas y las super lindas jugando al fútbol,
y ellos son los jugadores de fútbol profesionales, no me digan que no asumí una postura en relación al género. ¿Se entiende lo que digo, chicos? Y en eso, cada uno de ustedes toma su propia decisión. Mi rol nada más es presentarles a algunos autores, ustedes pueden elegir otros, pero fundamentalmente, y en periodismo de opinión, decirles, la selección que hagan del lenguaje no es inocente. ¿Quedó claro? No es inocente. Hay una decisión, hay una opinión que se manifiesta en el tipo de lenguaje, de idioma, de palabras que yo utilizo. E insisto, no lo digo yo, lo dicen los teóricos del lenguaje, por supuesto. Bien, el último punto que plantea Torrijos es el de la confusión entre opinión e información, que es permanente en el periodismo. O sea, yo digo que estoy informando objetivamente cuando en realidad estoy dando una opinión. O por ejemplo, digo que yo fui objetivo al citarlo a Márcico, lo que dijo él con respecto al Romero y todo este evento. Ah, yo soy objetivo, yo cito lo que dijo la fuente. Sí, pero vos elegiste la fuente. Y las fuentes. Entonces, tampoco es inocente la selección de a quienes cito y a quienes no. Pero, por ejemplo, si vos le pones un adjetivo antes, o sea, para describir lo que dijo Márcico, vos te estás como alejando, por ejemplo, digo, la violenta respuesta de Márcico, ahí te alejas, te abrís. Te despegás de la opinión de Márcico, claro. O si vos decís, vos citás la opinión de Márcico y después planteas, bueno, esto se entiende en un protagonista del fútbol de hace 30 años, en la actualidad ya no procedemos de esta manera y me parece sumamente positivo que hemos evolucionado, también te despegás de la opinión de Márcico. ¿Cómo te podés despegar de la opinión de todos tus entrevistados? Porque vos no necesariamente tenés que opinar igual que tu fuente. La cosa es, cuando vos lo citas tal cual y no lo decís, y no decís nada, no das tu propia opinión, vos estás adhiriendo a la opinión de tu fuente. ¿Sí? Porque por algo lo trajiste a ese tipo a hablar acá. Es como cuando uno dice, por ejemplo, yo no lo seguí mucho a eso, ¿no? Pero las últimas declaraciones de Duhalde respecto a que si hay un golpe de Estado, respecto a que el presidente Fernández es igual que de la Rúa, etcétera, etcétera. Puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, pero yo digo, yo como periodista, ¿sí? Si hago periodismo político, y este tipo está opinando cosas que yo considero que son barbaridades, lo voy y lo busco y le pongo el micrófono para que siga hablando, entonces yo opino como él. ¿A qué se le da micrófono a determinadas personas? En el campo de los derechos humanos, y esto es personal, digamos, lo que a mí me interesa, los medios de comunicación se volvieron, o sea, siguen dándole micrófono a Eve de Bonafini, que yo personalmente considero que una mujer que quedó desquiciada, con todo el respeto que me puede merecer y todo lo que, y toda la compasión y todo, pero no le den más micrófono, por favor, se los pido. Porque habla muy mal de los derechos humanos cuando dice las barbaridades que dice, una vez del Papa, otra vez no sé quién. Entonces, hay una intencionalidad en darle espacio a esa gente. Hay una opinión desde el periodismo cuando le da micrófono y le da espacio a esas personas, ¿no? O cuando apenas terminó acá la dictadura militar, que ustedes no habían nacido, pero había un montón de periodismo que iba y les ponía el micrófono, ¿viste? A ver qué opinaban de la democracia. ¿A un dictador le vas a preguntar, a un represor? A tipos que con los años fueron, y lo sabía, todos sabíamos que eran genocidas, digamos, no necesitamos esperar 30 años para que la justicia, igual, no, había que juzgarlos, pero digo, ¿le vas a preguntar a un dictador qué opina sobre la democracia? Un chiste, chico. Es como preguntarle, no sé,
a un revolucionario que opina sobre la monarquía. ¿Y qué va a opinar? Que no debe existir la monarquía. A ver. Es como preguntarle a un independentista de Barcelona qué opina sobre el Estado español. Entonces, evidentemente, lo que yo estoy queriendo es hablar en contra del Estado español, si lo voy a buscar a un catalán fanático, en fin. Entonces, uno cuando elige quiénes citar y a quiénes darle micrófono y a quiénes darle espacio, tampoco está siendo inocente, ¿eh? No es que lo dijo La Fuente y yo no tengo nada que ver. Ojito, ojo al piojo. En general, lo que uno puede hacer es generar el debate. Yo traigo esta fuente y traigo esta otra para que discutan entre sí. Entonces estoy generando un producto mucho más rico para el público, ¿no? Porque que se debata sanamente, que se expresen diversas opiniones, etc. En cuanto a esto de la confusión entre opinión e información, se trata también de cuando el periodista se supone que está informando objetivamente sobre un evento deportivo y está metiéndole, le da con un caño a los jugadores, al director técnico, al árbitro o a todo el mundo, y en realidad no estás informando. Sé claro y escribí un artículo de opinión, ¿sí? Para que la gente sepa que eso no son datos duros, que eso es discutible, y que ahí hay algo de lo subjetivo y de la pasión, ¿no? Y del punto de vista del periodista. Lo que viene después en este artículo se los voy a dejar a ustedes, que es el grado de responsabilidad del periodismo deportivo, que en realidad hemos estado hablando a lo largo de todo el tema, y las conclusiones que se las dejo. Y con esto, y el lunes que viene, digamos, con la evaluación, cerraríamos definitivamente, no definitivamente, cerraríamos en esta materia el tema de la violencia en el deporte y la violencia específicamente en el fútbol. Pueden ustedes centrarse en la que más les interese o en lo que les interese, ¿sí? Después no nos queda nada de clases, chicos. Después del 5 de octubre, el 12 de octubre feriado, otra vez. Después del 12 más 7, 19, nos quedan 2 clases más en octubre y 2 en noviembre, que van a ser evidentemente de evaluaciones y recuperatorios como para que puedan regularizar la materia, ¿sí? Así que del último tema, que es el fútbol como negocio, y en este caso es específicamente el fútbol y los clubes de fútbol como empresa, vamos a tener 1 o 2 clases y nada más. Pueden ir, no sé, no subí el material, voy a subir los artículos que tengo sobre ese tema para que el que quiera pueda ir leyendo, ¿está? Pero la verdad mucho tiempo no va a haber. ¿Alguna duda, jóvenes y jóvenes? Ahora Entonces, ¿qué vamos a tema? dale, Toby, dale. ¿Tobías? Sí, iría a la unidad 4 parcial. Al parcial va la unidad 4, que son estos 4 autores, que es el Forero, el primero que vimos que habla de la historia y los hechos de violencia política que se dieron en eventos deportivos. Muñoz, que es el que habla muchísimo del lenguaje belicista. En ese caso, chicos, no importa que diferencien, porque tiene ahí como 12 categorías. El lenguaje belicista propio del campo bélico, propio del campo deportivo, a ver, sepamos qué tipo de términos son los que se consideran que llevan una carga violenta, ¿sí? No hace falta que sean tan específicos en eso. Es ese autor, después es la chica esta Diana, que es un punteo muy cortito, Diana La Rosa, que es una hojita que tienen, y este último que es Torrijos, que está bastante más sintético y bueno sobre todo el rol del periodista también, ¿no? Y la responsabilidad social del periodista. Los 3 autores, estos los varones, hablan de esta cuestión, de la responsabilidad del periodismo deportivo en los hechos de violencia, ¿sí? Bueno, y de las anteriores, nada, entonces, ¿De qué anteriores? de las unidades anteriores. No, de esas nada. No, es solo esta unidad.
Sí, tampoco es que, es que lo tiren al tacho de basura y que se olviden para siempre de los temas anteriores, ¿no? Pero digo, no se va a evaluar eso ahora. Ahora vamos a hacer un programa radial, fútbol, política y guerra. ¡Ah! Está bueno. Pero en realidad, fíjate que es un gran tema, te lo digo desde ya, y hay todo un tema en relación a que se estudia mucho, sobre todo en los mundiales de fútbol o en los Juegos Olímpicos, en relación, se estudia desde lo antropológico, ¿no? De cómo entran en estas disputas internacionales, cómo se cuela algún tipo de disputa política, digamos, ¿no? Cómo se empiezan a interpretar como luchas de poder entre distintos estados. Fíjate, el caso más paradigmático es el gol de Maradona a los ingleses, más allá de que haya sido con la mano o no, pero ese partido en el que se le gana por 3 y pico, 3-1, creo que era a Inglaterra, era una epopeya, o sea, era ganar la guerra de Malvinas, chicos, en ese momento. Era las Malvinas son argentinas, o sea, se mezcla esta lucha de poder de los estados en las disputas deportivas, que en parte no está tan mal, forma parte de la cultura, pero si de ahí lo llevamos a que a la salida de la cancha tenemos que agarrar una trompada con todos los hinchas ingleses, y sí, nos fuimos de mambo un poco, ¿no? Hay otra, no sé si yo se las comenté a ustedes o... En una de las guerras mundiales que para Navidad pararon y se pusieron a jugar al fútbol, los soldados intercambiaron recursos y eso. Me suena esa historia, pero vos sabés que no la ubico, no la identifico bien. A ver, se puede No buscar me, eso. no me acuerdo si fue en la primera o en la segunda, pero se llamó la tregua de Navidad, Ah, que mira, pararon un día para jugar al fútbol. y Creo que jugaban fue en en la segunda. Segunda Guerra Mundial. Sí, yo creo que fue en la Segunda Guerra Mundial entre soldados nazis y algunos que otros judíos para jugar al fútbol. Parece que fue ahí. Sí, pero en la Segunda Guerra no había soldados judíos, ojo. No, creo que eran ingleses o rusos, no sé. Después se terminaron tirando, obviamente, pero bueno, no Después sé se cómo mataban, terminó pero todo eso. Se mataron. claro, Pero después se un seguían ratito, matando. jugamos un ratito al fútbol y después te apunta la cabeza. O sea. Claro. Vos sabés que alguna anécdota en Malvinas hay también, no sé si fue jugar al fútbol, pero alguna cuestión solidaria hubo entre soldados. Pero bueno, hay también el partido de Austria y Alemania en el Mundial de Fútbol de Argentina, 78, que Austria le gana a Alemania, que era el último campeón mundial, era el campeón mundial del 74. Austria le gana a Alemania y era como que Bolivia le ganó a Argentina, cuando Argentina era campeón del mundo. O sea, era un equipo de muy poca monta que le gana al campeón del mundo y lo saca del Mundial 78 a Alemania. Ese partido también en Alemania hace la relación con la invasión nazi del Tercer Reich, digamos, a Austria. O sea, como que es la venganza austríaca contra los alemanes, ¿no? De lo que había pasado en la Segunda Guerra. Y lo que ese partido en Alemania se llama la humillación de Córdoba, porque fue en el Estadio Kempes, y en Austria se llama el milagro austríaco o el milagro en Córdoba. Pero sí, también está mezclado, digamos, con cuestiones políticas y de lucha de poder y de Estado. No está tan mal en la medida en que no se terminen matando fuera del estadio, ¿no? Eso hay que medirlo, digamos, de alguna manera. Profe, una pregunta. Sí, Tobias. ¿Usted sabe más o menos cuándo van a ser las fechas de los finales? De ustedes no, porque hasta ahora el ministerio habilitó exámenes finales virtuales para los que les faltaban menos de 5 materias para recibirse. Los que cursaron tercer año en el primer cuatrimestre, tercer año de periodismo, tiene 5 materias. Los que terminaron en julio y debían solamente esas 5 materias, las han podido ir rindiendo esta semana, la semana pasada, para poder recibirse.
ustedes, como están en segundo año y todavía tienen que cursar el año que viene, el tercer año, tienen tiempo para recibirse y para terminar de rendir, o sea que todavía no se les habilitan mesas virtuales. A fin de año no creo, porque por ley, digamos, las mesas de examen de ustedes son presenciales. Para habilitar las virtuales tiene que haber toda una, no sé cómo se llama, un decreto, un decreto gubernamental que les habilite a las mesas virtuales. Pero como de todos modos ustedes a fin de año no se pueden recibir todavía, no creo que se apuren en habilitarles mesas virtuales. Sí, pregunto porque yo me acuerdo que el año pasado las fechas fueron a mediados de noviembre, por ahí creo. Sí, sí. Lo que es posible, por ejemplo, es que se les extienda no se les extiende el periodo de regularidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos regularizaste una materia y tenés 2 años y un turno para regularizarla. En realidad son 7 turnos. Y si no hay turno de examen, no estás perdiendo un turno. Para rendirla, quiero decir, para rendir el final. Entonces eso no creo que se extienda, seguirán siendo 7 turnos a partir de que empiece a haber turnos de examen, mesas de examen. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Yo creo que nosotros podemos esperar a que los exámenes de ustedes sean presenciales el año que viene, aunque sea en septiembre, en julio del año que viene, digamos. Y aparte para tener tiempo de preparar todo eso, creo. Bueno, creo que van a avisar de un día para el otro, che, mañana rinde los finales. No, de ninguna manera. No se va a avisar de un día para el otro. Lo que sí creo que en noviembre no va a haber exámenes presenciales, no creo. Profe, Sí, Mica. o sea, siendo esto todo muy incierto, Ujú. entonces hay una posibilidad de que nosotros no nos podamos recibir en julio. ¿En julio del año que viene? No hay ninguna posibilidad de que no se puedan recibir en julio, si de hecho los que hicieron tercer año se han recibido. Por supuesto, rindieron la materia y las aprobaron. Claro. O sea, Pero, o sea, nosotros los finales estos, tal vez, si los tenemos que rendir en julio, tendríamos que rendir finales de esto y finales de tercer año.